Paz a vosotros, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión en la que nuevamente vamos a dar un punto de vista acerca de la lección que van a estudiar en esta mañana sobre el Evangelio, el tiempo agradable de Dios. Y hoy nos toca, hermanos, ver el punto de vista sobre cómo ve Lucas el Evangelio, cómo ve Lucas el tiempo de Jesucristo en la tierra. Y este tiempo de Jesucristo en la tierra, este momento de su ministerio, Lucas también lo manifiesta de una forma un tanto diferente a lo que fue Marcos, a lo que fue Mateo. Permítanme hacer la oración para iniciar formalmente este breve estudio. Vamos a hacerlo, vamos a orar. Dios de los cielos, Padre eterno, te agradecemos que nos has permitido, Señor, este momento para reflexionar en la lección de esta mañana. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús, tu Hijo muy amado, has permitido, Señor, nuestra redención, nuestra salvación. Gracias porque a través de Jesucristo te has acercado a los seres humanos. Bien dijo él, no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo los busqué a ustedes. Y lo que hemos visto hasta este momento, Señor, en las lecciones primeras, nos ha agradado. El punto de vista de Marcos y de Mateo ha sido un bálsamo, Señor, para nuestra fe. Pero lo que será el día de hoy, Señor, también ha de ser una bendición. Así que te ruego, Padre eterno, que tú seas quien dirijas y quien hables, Padre eterno, en esta mañana, y que los puntos de vista que de presentar, Señor, sean de bendición, de crecimiento para los que nos escuchan en esta mañana. Así que, bendito Dios, ponemos en tus manos nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, toda palabra que salga de la boca de este siervo tuyo, para que sean, Señor, la edificación que tú quieres en la vida de tus hijos. Te agradezco todas las cosas, Padre eterno, en el nombre alto y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bien, el Evangelio, el tiempo agradable de Dios. Y tenemos unas citas bíblicas de las que voy a echar mano solamente, hermanos, las más elementales, para también no invadir tanto con las citas bíblicas. Voy a leer Lucas capítulo 4, verso 18 y 19, que es prácticamente, hermanos, la cita bíblica central de la lección de esta mañana. Lucas capítulo 1, verso 26 al 55, bueno, pues está hablando de lo que es el encuentro entre María y entre Elizabeth, como la presencia de María, la voz de María que llevaba en su vientre al pequeño Jesús, produce, hermanos, un sobresalto, una reacción en el pequeño Juan, que en el vientre de Elizabeth estaba en ese momento, y comienza, hermanos, el Espíritu de Dios a embestirlas a las dos, y comienzan ellas a alabar a Dios en ese momento, una y otra. Y bueno, eso es parte de lo que ustedes pudieran haber leído en la semana. El pasaje que les voy a leer dice así. Es Lucas 4, 18 y 19, pero lo voy a leer hasta el verso 20. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura ante sus ojos, en vuestros oídos. Bueno, lo que estamos viendo, hermanos, hasta este momento es el instante del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y bueno, pues Él les dice así: hoy se ha cumplido esta escritura. El que estén las personas, el Señor Jesús lee y se va a sentar, pero dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Posiblemente, hermanos, y este es un pensamiento particular, que el Señor Jesucristo estaba o ya tenía fama, o ya tenía el que cuando hablaba en el Sanedrín, perdón, no en el Sanedrín, cuando hablaba en el salón donde se reunían, sinagoga, perdón, cuando hablaba, hermanos, él se explicaba de una forma, hermanos, que les agradaba y que encontraban algo en verdad hermoso. Así es que ya en la costumbre, como los tenía el Señor Jesucristo, pues hablaba o leía y pues ya nada más estaban esperando la sustancia, lo bueno, lo que Él iba a explicarles, porque a lo mejor les daba crecimiento espiritual, conocimiento, como lo hacía cuando tenía 12 años, dice la Escritura, que en el templo a los doctores de la ley también les enseñaba. Entonces, era una, ¿cómo decirlo?, una forma de Jesucristo de enseñarles en las sinagogas. Y bueno, lo tenemos no solamente en ese texto, en varios textos más donde dice que también asistía a las sinagogas en sábado y pues daba su punto de vista. Entonces, este tiempo agradable del Señor se empieza a manifestar aquí cuando empieza a leer al profeta Isaías, del Isaías 61, que nosotros conocemos así, y comienza a decir: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para esto y esto. Y empieza a decir todo lo que, para lo que Él está ungido, ¿verdad? Según el texto. Bien, pues al decirles: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos, va a decir: ¿y cómo? Entonces, ya viendo a Jesús que empieza a hacer milagros, que empieza a hacer enseñanza, que empieza a hablarles en parábolas, que les empieza, hermanos, a sanar de todos los aspectos, pues entonces sí es el tiempo agradable del Señor. Bien, vamos a hacer una énfasis en el Evangelio en Lucas. Para esto, hermanos, creo que en la semana tuvimos tiempo para leer todo el libro de Lucas, 24 capítulos, no es ni mucho, para poder comprender este evangelio, esta lección. El objetivo es comprender la buena noticia de que en Jesucristo se ha inaugurado el año agradable del Señor en el poder del Espíritu Santo. En consecuencia, revivir la realidad de la salvación como una experiencia jubilosa en nuestra vida. Es decir, si se ha inaugurado el reino del Señor, el tiempo agradable del Señor, y ha dado su Espíritu Santo para que esto sea posible, entonces hay un momento de júbilo, de alegría en nuestras vidas, es lo que está diciéndonos. Nos presentan un verso para memorizar, es Lucas 2:14, que dice: gloria a Dios en las alturas. Es como empieza a presentar el Evangelio Lucas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el verso para memorizar, Lucas 2:14. Bien, entonces voy a iniciar dando lectura a la narración. Recuerden, hermanos, que el objetivo de estas lecciones es que nosotros nos convirtamos en los discípulos amados, ¿sí? Ya cuando nos toque ver a Juan, vamos a ver un poquito más de ese aspecto. Narración: en el Evangelio según Lucas, la presencia de Jesús es el cumplimiento profético de las promesas divinas de restauración. Me voy a detener, hermanos, porque quiero que vean la diferencia entre Mateo, Marcos y Lucas. Marcos, que fue la lección número 1,
en el escrito, en el Evangelio de Marcos, el Evangelio comenzó a considerarse, dice, como un evento concreto que consiste en la irrupción de Dios en la historia de la humanidad. Es decir, que vamos a decirlo de esta forma, la tesis de Marcos, lo que plasma en todo el libro de Marcos, es cómo Dios irrumpe, dice aquí, en la historia de la humanidad. Es decir, se va a hacer presente. Marcos así está expresando. Dios irrumpe en la humanidad para hacerse presente ante ella. Eso es la forma en la que vamos a ver a Marcos. En la lección 2, el evangelista Mateo dice, proclama que esa es la razón por la que aparece Jesús. ¿Cuál? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y él se va a centrar en esa forma de pensamiento. Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados, o a su pueblo de sus pecados. Ese va a ser el tema central de Mateo. Y Lucas, hermanos, se va a centrar en esto, en que el Evangelio es la presencia de Jesús, es el cumplimiento profético de las promesas divinas de restauración. Por eso, hermanos, es que nos han dejado este verso de Lucas capítulo 4, verso 18 y 19, como la parte central de lo que será todo el Evangelio de Lucas. Es decir, que el año agradable del Señor se está cumpliendo en Jesucristo. El tiempo agradable de Dios se está cumpliendo en Jesucristo. Esa va a ser la temática de Lucas en todo su libro. Así es que pueden ustedes leerlo bajo ese pensamiento y se van a llevar, hermanos, una agradable bendición en la lectura. Bueno, dice la siguiente parte. Dentro de este cumplimiento profético, la acción y unción del Espíritu adquieren una dimensión especial. Ojo en eso. El Espíritu, hermanos, dice, dentro del cumplimiento profético, la acción y unción del Espíritu adquieren una dimensión muy especial. Hay una pregunta, hermanos, que se me hizo de 10, una pregunta en el análisis que se me hizo interesante acerca de las personas que hacían algo en favor de la obra de Dios, tenían que tener el Espíritu Santo. Es decir, no había persona de las que llamaba el Señor a hacer una labor en su pueblo que no tuviera el Espíritu de Dios. Aunque quizá más adelante se hizo malo, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, el que es conocido como el primer rey de Israel. Entonces, fue ungido, hermanos, y recibe el Espíritu de Dios. Posteriormente dice la Escritura que le recoge el Espíritu de Dios y lo invade un espíritu malo de parte también de Dios. ¿Y qué hace? Bueno, pues se convierte en una persona agresiva, se convierte en una persona violenta, tanto que, hermanos, teniendo a David sirviéndole ahí con su arpa, alegrándole su tarde, este hombre agarra una lanza y dice que no fue una sola vez, lo hizo en varias ocasiones, toma una lanza y quiere traspasar a David, y David, que era un hombre muy astuto y a lo mejor un tanto desconfiado, al sentir ese movimiento del rey, lo observa que saca una lanza y se la avienta y se alcanza a zafar. Bueno, pero las personas, hermanos, que traían el Espíritu de Dios eran ocupadas, o no que lo traían, sino que Dios los ocupaba en algo y les daba de su Espíritu. Bueno, entonces esas personas, o la acción y unción del Espíritu Santo, adquiere una dimensión muy especial. Eso, ojo con eso. En la perspectiva bíblica, hermanos, la forma, dice, en que Dios establece contacto con el contexto de lo humano, el mundo sensible y material, es precisamente a través del Espíritu. Por ello, lo vemos presente y accionando desde la misma creación. Dice la Escritura, y el Espíritu de Dios se movía sobre dice ahí, de las aguas. Lo vemos también
en el ungimiento y acompañamiento de los guías espirituales del pueblo, ya sean líderes, reyes, sacerdotes, profetas, y en la revelación del Segundo Testamento no es diferente. El Espíritu estará presente en cada uno de los momentos especiales para cumplir los propósitos de Dios. Y déjenme decirles o adelantarme un poquito, claro que sí, hay personas que movidos por el Espíritu de Dios trabajaron o hicieron algo para el pueblo. Viene a mi memoria, por ejemplo, Jesús en este pasaje, que él recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo, hermanos, él se bautiza? Viene desde Galilea hasta el Jordán, 100 kilómetros caminando hasta la presencia de Juan, y en el río Jordán se bautiza. Hay quien pudiera haber dicho, pero ¿por qué no fue Juan hasta allá si iba a bautizar al Hijo de Dios? Pero el Hijo de Dios camina desde allá hasta Juan, donde está Juan, y es bautizado. Y al momento, hermanos, que sale de las aguas bautismales, dice que el Espíritu de Dios desciende, pero se ve una figura de paloma, no porque sea una paloma, pero se ve una figura bajando hasta el Señor Jesucristo. Y cuando él recibe el Espíritu Santo, hermanos, él comienza a partir de ahí su ministerio, su labor. Empieza a juntar a sus ayudantes, que serán los apóstoles o sus discípulos, y empezará, hermanos, su ministerio por todas las ciudades de Israel, y además sanando, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos, etc. Entonces, Jesús es el principal, pero tenemos otros como por ejemplo David, que dice en 2 de Samuel, si no me recuerdo, capítulo 23, versículo 1 y 2, que era apodado el suave en Cánticos de Israel, dice la Escritura que la palabra de Dios ha sido depositada en su lengua, decía él, y dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mí, su palabra ha sido en mi lengua. Eso es lo que dice 2 de Samuel 23, 2. Pero también hay otros que se conocieron como hombres de Dios, dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21. La profecía no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ellos hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es decir, que lo que de su boca salía era porque Dios mismo estaba dirigiendo ese mensaje. Yo me pongo a pensar en el momento en cuando uno de los profetas le ha de dar a Saúl el primer rey de Israel, le ha de dar una lección. Y lleva el profeta y lo enviste el Espíritu de Dios y le dice a otro hijo de los profetas que iba con él, era un hijo de los profetas, y el otro hijo de los profetas que iba con él, le dice, golpéame. No, ¿cómo crees? Yo no te voy a golpear. Que sí, golpéame. Porque ya veía que venía el rey. Golpéame. No, yo nunca voy a hacer eso. Pues déjame decirte que por no haber obedecido la voz de Dios de golpearme por algo que voy a hacer, apartándote de mí, un león te va a matar. Y sucedió. Un león lo mató. Y luego pasa un malvado, hermanos, y le dice, a ver, tú golpéame. Y dice, pues pa' pronto, y le dio con todo, ¿verdad? Es decir, ¿quieres más? Con eso es suficiente. Bueno, y cuando ya es así, dice que se pone una venda en sus ojos, y dice, cuando pasa el rey Saúl, le dice, ¿quién eres? ¿Quién pasa por aquí? Dice, soy el rey Saúl, ¿qué pasó contigo? No, pues lo que pasa es que, pues me encargaron a un prisionero muy importante, y me dijeron que si lo dejaba ir, iba a pagar tanto de plata, tanto peso de plata, o si no, iba a pagar con mi vida. Y dice, pues, tu palabra, tu boca ha hablado contra ti, le dijo Saúl, por cuanto no has obedecido. En ese momento que se quita la venda y dice, pues tú has juzgado perfectamente, pero contra ti, porque eres tú el que no ha hecho la voz de Dios, no ha seguido la voz de Dios. Oh, qué tremendo. Pero fíjense, a veces pudiéramos decir, hay momentos en los que pareciera que
acciones como esa de golpéame, no nos damos cuenta que es porque Dios lo está mandando. Y por no obedecer a la voz de Dios, no supo identificar la voz de Dios, porque era un hijo de profetas, tenía que saber identificar la voz de Dios, y por no hacerlo murió. Pero bueno, esta forma, hermanos, la tenían los profetas y los hijos de los profetas, es decir, los aprendices de los profetas, y esa era su forma, hermanos, de que investidos por el Espíritu Santo simplemente obraban, porque tenían una labor de Dios y Dios los utilizaba haciéndoles ver de qué forma tenían que hacer la labor de Dios. Y bueno, no solamente estos hombres de Dios, como dice en segunda de Pedro, por ejemplo, hay otros que les llaman los santos profetas. En Lucas 1:70, por ejemplo, en Hebreos 1:1, hay un pasaje en Hebreos 1:1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por los profetas, pero esa era la forma en ellos, ahora nos ha hablado por o a través de el Hijo. Y cierto, por todos los profetas habló antes. Esos santos hombres de Dios hablaron siendo, dice la Escritura, inspirados del Espíritu Santo. Bueno, vamos adelante en la narración. ¿Cómo se relaciona, y cómo se relaciona el Espíritu con Jesús y con su ministerio? Bueno, en primer lugar, dice aquí, hay dos aspectos. El primero, el Espíritu estará presente en la concepción sobrenatural en la doncella elegida por Dios. ¿Quién? María. Porque esta mujer queda preñada, pero no nada más así. Se le presenta el ángel Gabriel, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero eso lo dice Elizabeth. Pero le dice: salve, muy favorecida, es la misma salutación. Entonces, ¿qué, Señor? Dice: pues bueno, tú has de cumplir un momento especial en la historia de la humanidad, porque Dios se va a hacer presente en tu vida y vas a tener, Dios va a sembrar o a poner a Jesucristo, su Hijo, en la tierra, pero a través de ti. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Bueno, pues será de esta forma, que el Espíritu de Dios te va a hacer sombra, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, eso lo pueden leer en esa fracción de la narración. Luego viene en segundo lugar, tal como lo muestra el evangelista Lucas, dice: el Espíritu estará presente en el inicio de su ministerio de Jesús, ungiéndole para desempeñar la gran misión por la cual ha venido a este mundo. ¿Cuál es esa misión? Pues como lo veíamos en Lucas capítulo 1, 18 y 19, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para... Es decir, la tarea que a mí me dio es esta. ¿Cuál? Pues sanar a los enfermos, abrirle las puertas de la cárcel a los encarcelados. No quiere decir que entabló una revolución y sacó a toda la gente que estaba en las cárceles injustamente, no. Pero ¿cuál era esa cárcel? ¿Cuál era su prisión? Pues la del corazón. Porque muchas personas, hermanos, aprisionadas por sus mismos pecados, era necesario que les abrieran las puertas. Y uno de ellos, por ejemplo, me viene a la memoria el hombre que bajan por el techo, abriendo el techo de la casa de Pedro, y bajan por ahí 4 hombres, bajan a un paralítico en una camilla. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego la crítica. ¿Quién es este que, según él, puede perdonar los pecados? Y Jesús les muestra que es una facultad que ahora Dios le ha dado a todos los seres humanos de perdonar pecados. De eso hablaremos en otra ocasión. Pero esa facultad, hermanos, no solamente la presenta ahí el Señor Jesucristo, sino también la acción de la sanidad. Pero era necesario que este hombre primero se le abrieran las puertas de su prisión y después la sanidad. Esto es, hermanos, lo que va a caracterizar
al Evangelio de Lucas como el tiempo agradable de Dios, porque en primer lugar Dios se hace presente con María y a través de ella tiene al Hijo de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios le hace sombra y nace de ella el Hijo de Dios, el Santo de los Santos. Después, posteriormente, hermanos, toma el Espíritu Santo al Señor Jesucristo a sus 30 años cuando se bautiza y su ministerio, hermanos, comienza de una forma fenomenal. La razón, bueno, pues porque no había que esperar más tiempo. No había que esperar más tiempo. Bueno, dice la siguiente parte de la lección. Estoy entresacando solamente algunos aspectos para que usted, cuando lean la lección, la narración, entienda otros aspectos también que tiene que considerar ahí. De este modo, para Lucas, la presencia de Jesús es la fiesta jubilar. La palabra jubileo era una fiesta del pueblo de Israel y como su nombre lo indica, jubileo viene de la palabra júbilo. Y júbilo es, hermanos, una expresión así de alegría, con un grito de ¡yuhu! Algo así. Es una alegría, es un momento en el que la persona salta y expresa su alegría. ¿Dónde sucedía esto? Bueno, ese aspecto se veía bíblicamente. Se los describe en el libro de Levítico capítulo 25 y hay algunos aspectos por ahí en el libro de Éxodo capítulo 23, algún aspecto en el capítulo 21 que está tomando del libro de Levítico 25. ¿En qué consistía? Bueno, las personas que por alguna situación económica en la que tuvieron que vender su casa, en la que se tuvieron que hacer siervos de otros judíos o de otros israelitas, estos prácticamente quedaban al servicio de esa persona por años, por años. O si tenían que vender sus tierras, que no era propiamente vendido, sino prácticamente rentado, para que su pariente más cercano, con economía estable, pudiera ayudarlos a salir de su crisis económica y pudieran salir adelante. Este jubileo o esta fiesta del jubileo, dice, según lo que yo he leído, duraba 9 días de fiesta. ¿Y cómo empezaba? Con un sonido de trompetas. La forma en la que se tocaba la trompeta, hermanos, no era, o el cuerno, no era la forma como se toca cuando se va a la guerra. Cuando se toca para la guerra, se toca de una forma, el cuerno. Cuando llega el sábado, cuando está rayando ya las primeras minutos del día de Shabbat, del día de descanso, tiene otra forma de tocarse esa trompeta o ese cuerno. Pero cuando era el tiempo, hermanos, del jubileo, que se daba cada 50 años, pues en ese tiempo, hermanos, era otra forma de tocar. Imagínense, casi había personas que solamente lo escuchaban una vez en su vida, los más longevos a lo mejor 2 veces, si de niños lo escucharon la primera vez y si de ya de ancianos la segunda vez, no lo sé. Pero sucedía, hermanos, que cuando escuchaban eso, decían, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Es que esta es una fiesta especial, es el jubileo, ¿y en qué consiste? Pues en esto y en esto y en esto. Iban a prácticamente, se acababan las deudas, prácticamente se acababa que su casa, que su tierra estaba en poder de otro y se le regresaba, que la persona que estaba bajo, digámoslo así, esclavitud de otro de sus hermanos, o bajo el servicio de otros sus hermanos, salía él y salía su familia. Entonces era un momento de verdadero júbilo, hermanos. Cada 50 años. E incluso, hermanos, había una añadidura especial de parte de Dios. Como no se iba a trabajar en ese año, dice Dios, pues como este año no se va a trabajar la tierra y ustedes tienen que comer, yo les voy a dar en el año 49, les voy a dar producción de la tierra por 3 años.
Y va a haber tal abundancia que van a comer de aquello todavía por 3 años. Y cuando vuelvan a poder poner a trabajar la tierra en el primer año nuevamente, todavía van a estar comiendo frutos de hace 3 años. Y cuando empiecen a cosechar lo del primer año, entonces sí será otra clase de bendición. Pero por 3 años, dice Dios, yo les voy a estar dando para tanto tiempo. Es como lo que sucede allá en Egipto, ¿recuerdan? 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Aquí también Dios tiene esa facultad, ese poder, puede sustentar con anticipación cuando va a venir la necesidad o cuando va a venir el descanso. No sé si usted se ha dado cuenta, mi apreciable hermano y hermana que nos están viendo en esta mañana, que cuando ha de venir una situación especial, para no decir grave, o una necesidad o un gasto fuerte, antes de que usted se preocupe, hermanos, ya llegó el paquete especial de bendiciones. Ay, mira, me fue bien así, así, así. Ah, qué bueno, bendito sea Dios, pues vamos a ahorrarlo. Y de repente, hermanos, se necesita para alguna situación. Dice, ah, mira, Dios nos proveyó con anticipación por esto que iba a suceder. Porque nosotros de nuestras fuerzas no hubiéramos podido hacer o solventar este gasto o esta situación. Ah, qué bendición. Entonces, de esa misma forma lo hacía Dios y lo hace Dios. Creo que ustedes son testigos como yo de este hecho. Bueno, dice el tiempo jubilar, la palabra jubileo, que es la fiesta de las trompetas, se llamaba en hebreo Yobel. Esa es la fiesta del Yobel o la fiesta del jubileo. De este modo, para Lucas, la presencia de Jesús es la fiesta jubilar, o como aquí se describe, el año agradable del Señor. Un tiempo de gozo, de celebración por la liberación, un tiempo de paz, reconciliación y bendición que alcanzará a todos, especialmente a los más desprotegidos. Porque en el contexto de las bendiciones y promesas de Dios en el Primer Testamento, el año jubilar tenía efectos sociales muy importantes. Ya los he descrito, especialmente para los pobres, para todos aquellos que se habían empobrecido al tener que vender sus tierras y sus bienes al punto incluso de quedar en una condición de esclavitud al no poder pagar las deudas y sus intereses a los grandes terratenientes y prestamistas. Pero, ¿qué es el año o el tiempo jubilar y por qué Lucas lo relaciona con la actividad ministerial de Jesús y con el anuncio de su evangelio? Veamos un poco del trasfondo y los conceptos ligados a esta bendición promulgada por Dios. Bueno, ¿cuáles son? 3 puntos. La misericordia, Gesed, que significa compasión y clemencia, y su equivalencia en griego es elesión, que indican un tiempo de gracia divina y refieren al hecho de que Dios se conmueve entrañablemente por los menos afortunados y que por ello está dispuesto a ser su protector y su provisor. Los versos que ustedes van a encontrar en ese punto cuando lean el análisis, la narración, van a ver algunos aspectos como el Salmo 68, que menciona acerca de los huérfanos, donde Dios dice que él había huérfanos en el pueblo de Israel, yo me voy a hacer cargo de ellos. Incluso en ese salmo dice que Dios es el padre de los huérfanos. Fíjese qué tierno es el Señor, qué amoroso, porque hasta Él no solamente dice que no los va a desamparar, sino que Él es el padre del huérfano. En Jeremías, por ejemplo, se menciona, desamparad al huérfano y yo me haré cargo de él. Esos son versos que usted va a encontrar en su narración. Puede leerlos, le aconsejo, porque habla de la ternura de Dios, la misericordia de Dios, su compasión con el más desprotegido, con la viuda, con el anciano, con el que se ha quedado sin padres, el huérfano.
En Levítico hay otro aspecto, 25 del 8 al 13, Dios establece las condiciones para celebrar y llevar a efecto el año jubilar. Se exponen las condiciones para que en este periodo se cumpla la justicia de Dios y para que el amor y la misericordia inunden plenamente la experiencia de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se oían las trompetas, hermanos, en toda la nación era un gozo, era un júbilo. Repito, sobre todo para los más pobres, para los más necesitados, para los que estaban encarcelados, o no encarcelados, los que estaban bajo la potestad de otra persona por razón de que tuvieron que ponerse a trabajar para su hermano porque no tenían la economía, porque no podían salir adelante solos. Quizá tuvieron mala racha, quizá fueron disipados, no fueron inteligentes en preservar su economía y tuvieron que ponerse bajo el mando de otra persona. Y pues llega el momento del jubileo y festividad. Todos salen, hermanos, de regreso a sus casas. Obviamente ya hombres ya maduros, ya algunos viejos, pero regresan, hermanos, a sus casas, a sus tierras para poder nuevamente hacer su labor ahí, tener una nueva oportunidad para su crecimiento personal. De manera que el año o tiempo jubilar tiene su base principal en la manifestación de la misericordia y la justicia de Dios para todos los seres humanos. Aquí prácticamente era una bendición nacional, era un gozo nacional. Para el evangelista Lucas es muy significativo que se conjunten, 1, el Espíritu o la unción del Espíritu de Dios. 2, la buena noticia traída por Jesús. Y 3, la experiencia del año jubilar o el año agradable del Señor. Una cosa es la unción del Espíritu, otra cosa es la buena noticia traída por Jesús y lo tercero es la experiencia de la libertad, la experiencia del año de gracia, del año agradable del Señor. ¿Por qué ha llegado? Porque ha llegado el tiempo de la salvación y del perdón, del cual Juan el Bautista dice preparaba el camino o preparó el camino de Jesucristo. Bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo preparó el camino del Señor? Bueno, pues haciendo conciencia en las personas. Les decían, llegaban a su bautismo algunas personas y les dice, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, pues si ustedes tienen 2 capas, tienen 2 espadas, pues denle una al que no tiene. No para matar, ¿verdad? Las espadas. Eran otras las razones. Era como cargar una hoz, hermano. Si era necesario cortar algo, bueno, pues lo hacían. O defenderse a lo mejor en algún momento también de algún violento. Otra, hermanos, dice, le preguntaron los soldados, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, pues ustedes confórmense con su paga. ¿Cómo? Sí, no extorsionen a la gente, no le estén pidiendo espantando a las personas para pedirles o sacarles dinero. Algo así como lo que sucede hoy donde están los puestos de revisión y al carro le dicen, pase, póngase aquí, lo vamos a revisar a ver ahorita qué le encontramos. O a las motos, ¿no? También, a ver usted, sí trae casco, pero a ver cómo anda de sus papeles. A ver si no es una moto robada. Entonces, en esa misma forma les dice, pues ustedes confórmense con su paga. Recuerdan al mismo rey Herodes. A ti no te conviene tener esa mujer que tienes, porque es la mujer de tu hermano. Pues cayó mal. Y lo encarcelaron por el grandioso hecho de estar corrigiendo el camino para que el Señor Jesucristo llegara y fuera un terreno más tranquilo. ¿Sucede? Bueno, sí sucede. Y a Juan lo tuvieron como un profeta. No fue cualquier persona. Por eso cuando les reconviene o les llama la atención a los sacerdotes, porque estos le dicen, a ver, dinos, ¿con qué autoridad haces eso que haces? Dice, les voy a decir con qué autoridad lo hago si ustedes me responden esta pregunta. Juan,
el Bautista. Este hombre, ¿su bautismo era de Dios o era de los hombres? Y la gente se les queda viendo. A ver, contesten. No, pues si decimos que era de los hombres, se nos van a echar encima estas personas porque lo tenían como un profeta. Digo, nosotros tenemos solamente 2 o 3 aspectos del libro de Juan, en Mateo, en Lucas, sobre su forma de ser. Pero todas esas personas lo tenían como alguien, hermanos, muy especial. A lo mejor la labor de Juan fue una labor también muy ardua y fue un profeta como Elías, con ese mismo espíritu de Elías. No le temblaba la mano, hermanos, a decirle lo que sea a quien sea. Si se lo dijo al rey Herodes, que no le dijera a las mismas autoridades del pueblo de Israel, como los sacerdotes, como otros profetas. Y lo tenían todo el pueblo como un profeta. Entonces dicen, si decimos que de los hombres, en esto se nos echan encima, y si decimos que de Dios, pues de o nos va a criticar aquí delante de todos, va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? No lo sabemos. La respuesta fue, no lo sabemos. Dice Jesús, pues entonces, como ustedes no quieren decirme, tampoco yo les digo con qué autoridad hago todo esto. Pues más fue el enojo de aquellos hombres. Tremendo. El Señor Jesús tenía híjole, hermanos, era tan puntual en sus comentarios, tan asertivo y tan incisivo y tan penetrante, hermanos, que el coraje con el que se iban estas personas no les duraba un día, les duraba para siempre. Bueno, vamos al análisis, hermanos. Yo creo que usted como yo se va a gozar, pero solamente tenemos poco tiempo, así es que voy a tratar de darme prisa. Jesús ha inaugurado una nueva era, el tiempo del Espíritu. Nos ponen aquí en el punto número 1 algunos pasajes para considerar, como por ejemplo las personas que han tenido o que han recibido el Espíritu de Dios y han trabajado en las obras de Dios. Nos pone en Éxodo 31:3, ahí habla de Bezalel. No voy a verlo, hermanos, porque quiero hacer rápido el análisis. En Éxodo 31:3 van a encontrar a un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Dios le dijo a Moisés, este hombre te va a ayudar en la obra del plano que te he enseñado, para que todas las cosas que tú quieras que él haga, las que te enseñé, él las va a hacer. Él tiene Espíritu de Dios. ¿Y en qué consistió ese Espíritu de Dios? Que tenía una sabiduría tal, hermanos, en toda clase de obra de joyería, de telas, de todo absolutamente, sabía hacer de todo y era un geniesazo este hombre. Entonces dice, él te va a ayudar. Y dice la expresión, él tiene Espíritu de Dios. Números 24, versículo 2, aquí habla de Balaam. ¿Recuerdan este hombre contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel desde 4 puntos cardinales? Y no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo, porque el Espíritu de Dios caía sobre él y dice, no, Dios no quiere que lo maldiga, quiere que lo bendiga, y lo que voy a hacer es esto. Y decía que este hombre lo poseía el Espíritu de Dios y empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Otro es en Jueces 6:34, aquí está hablando de Gedeón y de su llamado y de su accionar, cómo este hombre rescata a Israel, pero no con una gran cantidad de personas, ¿lo recuerdan? Vienen 30 y tantos mil, 32,000 personas, si no mal recuerdo, y de estas personas los llama, toca un cuerno, Abiezer se le junta y dice, hay que reunir al pueblo de Israel para ir contra los madianitas. Los reúnen, vienen 32,000 personas, y de esas 32,000 personas, hermanos, dice Dios, son muchos. Mándalos a sus casas. Entonces les dice, los que tengan miedo para la batalla, los que sientan que, el nerviosismo porque van a ir a la guerra, mejor regrésense.
pues se fueron casi la totalidad y se quedaron solamente 3,000, si no más recuerdo. Y dice Dios, todavía son muchos, llévalos al río, a que tomen agua, y ahí escógelos. Pues les dice, vamos al río a tomar agua y después vamos a ver qué hacemos para ir a la batalla. Entonces en eso empiezan todos a tomar, a beber agua, unos se tiran al suelo, otros se meten al agua, todos distraídos, pero había unos en especial que casi con la espada en la mano y viendo a ver si no había alguien y agarrando solamente con el agua y llevándola hacia la boca, como una situación de que no nos vayan a caer aquí encima las personas, los enemigos, los madianitas. Entonces, hermanos, porque eran sorpresivos los madianitas, poco confiables. ¿Recuerdan cuando el profeta Eliseo ha fallecido, está muerto en una cueva y hay una caravana de personas que fallece uno y lo iban a sepultar en una cueva que era donde estaba el cuerpo del profeta Eliseo? Y cuenta la historia que venían unos madianitas y entonces por terror, porque eran personas malas, violentas, entonces agarran al muertito y lo avientan, y cuando lo avientan toca los huesos de de Eliseo el profeta, y resucita y se levanta y se va. Y al ver a los madianitas, pues persigue a los suyos. Imagínense el miedo de los madianitas y el miedo de que ha resucitado, que se ha levantado aquel muerto. Entonces, perdón por este momento. Entonces, hermanos, no eran personas cualquiera. Los madianitas tenían una fama fea, hermanos. Entonces, esas personas agarrando su espada y casi nomás agarrando el agua así como podían y aventándosela prácticamente a la cara y nomás se la envían prácticamente la mano. Y dice, los que lamben el agua como perros, esos tómalos. Y los iba apartando Gedeón, tú para acá, usted para allá, tú para acá, tú para acá, tú para allá. ¿Cuántos utilizó Gedeón para la guerra contra los madianitas? 300. Aquellos eran miles. Y se ven 300 personas, estos los vamos a hacer añicos, vamos a acabar pronto con ellos. Pues cuando llega el momento, hermanos, qué sorpresa. Bueno, me estoy extendiendo, yo creo que mejor leo los pasajes. Gedeón es uno de los que reciben el Espíritu de Dios y comienza, hermanos, a hacer su labor. Otra, Sansón. El pasaje del 14, versículo 6, presenta a Sansón, que también lo poseía el Espíritu de Dios. En una ocasión, cuando iba a sus padres, les dijo, me gusta una muchacha, qué bendición, hijo, vamos a ser abuelos. Sí, pero es una filistea. Ay, hijo, no hay tantas mujeres en Israel, ¿por qué quieres una filistea? Pues porque me agrada, papá, yo la quiero. Vándele, vamos. No, hijo, sí, yo quiero esa mujer. Allí iban, ya cuando estaban por allá, dice que un león, un cachorro de león, pero no un cachorro cualquiera, me imagino que era un león propiamente, pero no ha tenido dominio sobre leonas, simplemente es un león que va vagando para buscar hacer su harem, o va a buscar hacer guerra contra otro león para quitarle su harem. Lo interesante de esto, hermanos, es que cuando sucede que Sansón ve a ese león, el espíritu lo embiste y va contra el león y lo hace añicos, lo desquija rápidamente, lo mata. Posteriormente va a encontrar en ese león un panal de miel. Y surge el proverbio que presenta Sansón a sus invitados, ¿no? Otro es Saúl, ya lo habíamos dicho, cuando recibe la unción por Samuel, lo unge y dice, ahora sí vas a hacer, pero todo lo que te venga en tu mano para hacer, hazlo, porque el Espíritu de Dios es quien te está dirigiendo ahora.
Ya supimos que posteriormente pierde el Espíritu de Dios y le viene un espíritu inmundo que lo volvía violento. Eso ya lo hemos considerado. Otro aspecto es el de Nehemías capítulo 9, donde habla acerca de que también él y los profetas, investidos por el Espíritu de Dios, buscaban orientar al pueblo. Eso es lo que vamos a encontrar en esos versos. Y nos presentan una pregunta. ¿Por qué los planes de Dios? Y esta es la pregunta de 10 que me encantó, hermanos. ¿Por qué los planes de Dios precisan siempre de personas ungidas por Dios? No se presenta aquí, pero Moisés fue otro ungido del Espíritu de Dios, y que dice, cuando ya se está quejando del pueblo, le dice: yo ya no sé, Señor, yo ya no sé qué hacer con este pueblo. Gimen y lloran y a veces me quieren matar. Yo ya no sé qué hacer con ellos. Y dice: está bien, Moisés, no te preocupes. Júntate 70 personas. Llévalos al tabernáculo, pero escríbelos. Escribe sus nombres en una tablilla. Escribe sus nombres y llévalos al tabernáculo, y yo voy a enviar de tu espíritu, del mismo espíritu que tú tienes, ese celo, esa entrega, esa dedicación que tú tienes, lo voy a poner en ellos. Y Dios, para poder ponerlos a trabajar en la obra de Dios, era necesario que tuvieran el Espíritu de Dios, pero un espíritu como el mismo espíritu de Moisés. Así como a Juan el Bautista le dice: te voy a dar, tuvo el espíritu de Elías. Y en la misma forma obraba Juan. Por eso todos decían: este es el profeta, es un profeta. Bueno, punto 2, revisando el testimonio de Lucas 4:16 al 21, porque es esencial la consideración de que aún el propio Jesús deba ser ungido por el Espíritu de Dios. Y la pregunta anterior, ¿por qué los planes de Dios precisan siempre de personas ungidas por Él? Porque se supone, hermanos, que es Dios quien está trabajando entre los hombres a través de estas personas. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que presenta 7 espíritus de Dios. ¿En qué consistían estos 7 espíritus de Dios? ¿Y a quién se los daba? Bueno, muchas personas han tenido los mismos 7 espíritus de Dios, y uno fue Zorobabel. Estos 7 espíritus los tuvo Jesucristo. Estos mismos 7 espíritus los tuvieron otros, pero no es nuestro tema. Solamente lo que quiero mencionar es que para que Dios pudiera obrar a través de una persona en su pueblo, en una comunidad o en toda la nación, era necesario que esa persona tuviera el Espíritu de Dios para poder Dios hablar por medio de él. Es algo similar como lo que sucede en el libro de Ezequiel capítulo 10, donde le dice Dios está esperando, según lo que se menciona, ustedes pueden leerlo. Es una cita bíblica, Ezequiel 10, preciosa, hermosa, donde está sobre 4 querubines, sobre su trono, sentado sobre 4 querubines, Dios, y le manda un ángel y le dice: llena tus manos de carbones encendidos que están entre los querubines y rocéalos o tíralos por toda la ciudad. Según el capítulo 6 del libro de Isaías, los carbones encendidos tenían la particularidad de purificar, porque a Isaías, con unas tenazas y un carbón, le tocan sus labios y dice: esto ha purificado tus labios, ha hecho santas tus palabras, tus labios. ¿Para qué hace eso Dios en Ezequiel capítulo 10? Bueno, para purificar la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios va a descender y entrar por la puerta donde entraban todos los israelitas a adorar a Dios. Porque cada sábado Dios hace presencia. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Purificar la ciudad. ¿Se ha fijado? Porque hay muchas personas que dicen: no, hombre, a mí me va pero súper bien en sábado. Vendo como... Puede ser que toda la semana no vendí, pero en sábado vendo lo de toda la semana. ¿Sabe por qué? Pues porque Dios está purificando la ciudad, porque se va a presentar ante su pueblo, con sus hijos, en su congregación. ¿Qué es más importante? ¿Ganar dinero allá o estar ante la presencia de Dios? Creo que es obvia la respuesta.
lo importante de esto, hermanos, es que para que Dios se haga presente es necesario purificar. Para que Dios hable por una persona es necesario que tenga el Espíritu de Dios, porque si no, quien está hablando, aunque sea muy elocuente, el que está hablando es la persona y no Dios. Por eso cualquiera que dijera que estaba hablando por Dios y que tenía el Espíritu de Dios, pero que Dios no le había dicho nada, decían, hay que matarlo, porque está que usurpando un lugar que es el lugar de Dios. La persona que hacía en el tiempo pasado alguna labor de hablar, de corregir, de lo que sea, pero que no tuviera el Espíritu de Dios, no era de Dios sus palabras. Por eso la Escritura presenta que todos estos hablaban por Dios o estaban embestidos por el Espíritu de Dios. Pero ahora, hermanos, ahora le ha placido a Dios darle su Espíritu a toda la iglesia. A toda la iglesia. Obviamente que los que hacen su voluntad. Porque dicen en el capítulo 5, verso 32 del libro de Hechos de los Apóstoles, que Dios da el Espíritu, sí, pero no a cualquiera, sino a los que le obedecen. Hechos 5:32, Dios dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo es testigo y nosotros somos testigos, y el Espíritu Santo, el cual lo ha dado Dios a los que le obedecen. Si en la iglesia, hermanos, usted y la iglesia es una iglesia obediente, santa, pues Dios está obrando a través de esa iglesia. Pero cuando no es así, hermanos, están obrando hombres, personas elocuentes, preparados, personas con alta escolaridad, pero no está el Espíritu de Dios ahí. Y no importa que sean sobrevedores, ejecutivos, pastores, ministros, no importa. Si no están embestidos por el Espíritu de Dios, si están obrando ellos de su particular forma de ser, entonces Dios no está con ellos. Era necesario el Espíritu de Dios en toda la iglesia, por eso Dios lo está permitiendo ahora, gracias a Jesucristo. Hemos aceptado a Jesucristo, nos da el Espíritu de Dios y nos permite obrar. Cuando no es así, no, hermanos. Bueno, voy a tratar de no quedarme tanto. Dice, compara Isaías 11 del 1 al 5, bueno, ahí una vara del tronco de Isaí saldrá y tendrá estos espíritus. ¿Cuáles? Ahí se mencionan los 6 espíritus, y el otro está en Isaías 28, versículos 5 y 6. Y se presenta espíritu de inteligencia, espíritu de juicio, espíritu de sabiduría, de temor de Dios, etc. Son 7 espíritus, como los menciona en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 5, capítulo 3, verso 1 y varios más. Bueno, la buena noticia que ha traído Jesús es que la anhelada renovación humana ahora es posible porque Dios ha enviado su Espíritu. Eso es lo que yo quiero que entiendan. La iglesia, 120 personas en el aposento alto. ¿Quién recibió el Espíritu Santo? ¿Puros apóstoles? No, toda la iglesia. Y empezaron a profetizar, dice la Escritura, les fueron repartidas lenguas como de fuego. Y estos empezaron a hablar en otros idiomas y a empezar, hermanos, a hablar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo ante todos los que de diferentes lugares y con diferente lenguaje e idioma se les pudo transmitir el Evangelio. Vean, allá por una confusión Dios les disemina diferentes tipos de lenguajes y acá los unifica. Pero ¿cómo unifica el Evangelio? Unifica el mensaje para que uno y otro se escuchen en su lengua y les sea compartido el Evangelio. Bueno, al nacer de una virgen por el Espíritu, en Jesús se ha revelado que el poder del Altísimo da origen a una humanidad renovada. Comente las repercusiones de esto para nuestro discipulado.
Es necesario conocer esto, que Dios mandó a su Hijo y de una mujer solamente, no de un hombre, sino que Dios es el que introduce al Hijo en la tierra. Pues sí es necesario. Es necesario. ¿Y por qué razón? Porque no es hijo de hombre propiamente, no es, ¿cómo decirlo? Sí es hijo de hombre, obviamente. Por eso se le llama así, el hijo del hombre. Pero ¿qué sucede aquí en él? Lo siguiente, hermanos. Era necesario que se presentara de esta forma para que la gente, para que la misma iglesia lo viera como en verdad alguien muy especial. No como cualquiera de los hombres, sino un hombre en verdad especial. Y su concepción fue a través del Espíritu de Dios. Y su trabajo, su labor, también lo fue así. Bueno, hasta aquí hemos visto una parte, es el punto número 1, pero tenemos el punto número 2, que significa, o que está hablando de todo su ministerio. Jesús ha inaugurado el tiempo agradable del Señor. Vamos a revisar 6 puntos. Dice, revisen Levítico 25, allá del año del jubileo. ¿Qué sucedía allá? Recibían nuevamente, después de 50 o 40 o 30 o 20 años que sus tierras estuvieron bajo el poder de alguien más, nuevamente se les regresan sus tierras. Sus deudas quedaron terminadas. Aquella persona que había ido por crisis económica, por falta de economía, fue a someterse ante o bajo la potestad de otra persona de su mismo pueblo. Bueno, pues este es el tiempo del jubileo, el gozo, la alegría, porque ahora salían nuevamente, ya no estaban bajo la mano de alguien más. Y no solamente salían así nada más, pues ya hasta aquí termina todo, 50 años ya, vete. No, porque también tenían que indemnizar, aquí está, para que tu regreso sea de bendición. Ahora todo comienza por tu cuenta, pero aquí está algo que se te da. Revise Levítico, señale cada cuándo debía celebrarse el jubileo y cuáles aspectos estaban incluidos en esta celebración. Cada 6 años se trabajaba la tierra, 6 años, y después de 6 años, el séptimo, era un año de descanso para la tierra. Y en ese descanso, todo lo que la tierra daba por sí sola, lo que los árboles daban frutales por sí solos, lo que salía en las semillitas que no habían generado nada y que habían quedado ahí dormidas por el año, bueno, el séptimo año todo lo que diera era para los pobres. Bueno, y esas personas también tomaban de ahí algo para comer ellos, pero ya no para hacer comercio. Así, tengo todos los árboles llenos de aguacates y yo exporto a otras partes, pero este es el séptimo año. Bueno, pues este séptimo año no va a haber, no voy a exportar, y todo lo que hay aquí pues es para comer nosotros, para saciarnos y para que los pobres, los que quieran, agarren y se llenen y se lleven y coman, y los más pobres, todos. Eso cada 7 años. Pero cada 7 de 7, es decir, 7 por 7, 49. El último año, ¿por qué dice que Dios 3 años? Bueno, porque el séptimo más el 50 y el primer año eran 3 años que Dios les iba a dar abundancia. Y hasta el final del tercer año era que les iba a alcanzar esa abundancia. Entonces, voy a irme más rápido. Cada 50 años sucedía este jubileo, pero había 7 tiempos de descanso para la tierra. Los versos 1 al 7 del mismo capítulo, ¿qué opina de que Dios también se ocupe de aspectos como el cuidado de la tierra, la provisión de los menos afortunados? ¿Cómo se relaciona esto con la manifestación de su misericordia y su justicia? Es el Gesed que veíamos en la narración. Es la compasión de Dios, es la misericordia de Dios de los más desprotegidos. Por ejemplo, si nosotros echamos un vistazo al libro de Ruth, ¿qué sucedía ahí? Había, la ley se seguía de que no segaban hasta los rincones. Es más, si se les caía algo, no, aunque fuera un puño, no lo recogían. Si había algunas varitas que quedaban levantadas,
Ya no no regresaban a cortarlas, porque detrás de ellos venían los pobres, las viudas o algunos huérfanos que venían cortando eso para ir haciendo su costalito, su morralito con grano para su vida, para su día, para su semana. Entonces, el tiempo de cosechas era bendición para todos, incluyendo los más pobres. Pero el año, hermanos, del descanso de la tierra, el año del jubileo, era jubileo en serio, era gozo en serio. Aunque llegó un tiempo, hermanos, que por la maldad, pues se dejó de hacer. Pero créanme que todo el tiempo que se celebró fue de bendición. Punto 3, el impacto social del año agradable del Señor en los sectores de personas necesitadas. En esencia, el año jubilar era libertad, libertad de la tierra y libertad de la condición de estar esclavizados, oprimidos por agravantes económicas de deuda o intereses impagables. Porque Lucas relaciona el texto que lee Jesús con aquella experiencia pasada del año jubilar o año agradable del Señor, porque desde su perspectiva está viendo que ese fue para él, porque él está recordando los momentos con su amado Jesús. Está recordando ese momento que fue lo más agradable, no solamente para este Lucas, sino lo que está recibiendo de información de los más cercanos de Jesús. Para él fue el año más agradable, lo más hermoso, que fue la libertad en Cristo Jesús. A lo mejor el mismo Lucas, aún con su profesión de médico, aún con su preparación, pero no vivía una vida, hermanos, en libertad, en gozo, como se vive en Jesucristo. Y por eso es que él quiere expresar en su tesis, en su libro, hermanos, quiere expresar que hay alegría en Jesucristo. Esa es mi opinión. Otro aspecto, punto número 4, la misericordia siempre conlleva un acto de justicia. Compare lo que está diciéndose en Lucas capítulo 4 con el capítulo 6, versículo 20, que es el que sí voy a leer, donde dice, alzando él sus ojos o los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense, hermanos, desde ese entonces el Señor está viendo que los pobres necesitan, los necesitados, los menesterosos, válgame la redundancia, necesitan paz, necesitan tranquilidad, necesitan también alegría. Y Jesús, gracias a Dios, viene a darle esa alegría, ese júbilo aún al más pobre. Bienaventurados vosotros los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Y qué dice allá en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados no los violentos, no los agresivos, no los poderosos, felices, dichosos los que menos tienen, los que incluso no tienen un espíritu de soberbia para retar y para véngase, suéltese y véngase y aquí nos agarramos. O sea, esas personas no, personas que son tranquilas, apacibles, felices ellos. Es más, felices los que son perseguidos por causa de la justicia, porque quieren que haya paz, porque quieren que haya justicia, pero aún así son perseguidos. Y buscan una causa justa, defienden una causa justa y son perseguidos. Dice, felices ellos, porque van a alcanzar el favor de Dios. Es más, ¿cuántos así persiguieron antes a los profetas? Entonces, siéntanse felices. Es el gozo de Dios, es la alegría de Dios, hermanos. Esta alegría no tiene comparación. Pero ¿qué les puedo decir yo a ustedes, hermanos amados, si ustedes ya lo experimentan? Experimentan un gozo, hermanos, que no hay forma de expresarlo. Es una alegría que no se explica, que se siente, es del corazón. Este
es el año agradable del Señor. Y nos lo ha compartido. Bendito sea el Señor. Punto 5. La pregunta del 4. ¿Qué relación podría haber entre los pobres, el reino de Dios y el año agradable del Señor? Bueno, la relación es que pues tienen a la parte central, que es Jesucristo. Jesucristo vino a traer la alegría a los más pobres, a los más desprotegidos. Es como si un gobierno, hermanos, ya no trabajara para llenarse sus bolsillos. Es como si un gobierno del mundo ya no trabajara por hacer ricos a sus amigos, a sus parientes. No, que quiere que toda la nación prospere. ¿No hay en eso alegría? Pues esto lo hizo Jesucristo, hermanos. No por nada Abraham Gandhi dijo: yo amo y creo en Jesucristo, su obra, alabo lo que él hizo, pero no la de muchos que se dicen llamar cristianos y tienen una vida, pero respecto a Jesucristo, qué obras de Jesucristo. Así es que si hay alguna nación o pueblo que tuviese un líder que está poniendo todo su empeño y su labor y su trabajo en los pobres, eso trae alegría a los pobres, eso trae alegría al pueblo, y ese rey y esa autoridad es amada, es obviamente. Punto 5. Es posible que un ser humano, permaneciendo aún en su condición de pecado, realice esta calidad de acciones por sí mismo. Es imposible, hermanos. Esta pregunta es también importante, pero créanme, es imposible que una persona que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, que vive en pecado, vaya a hacer obras buenas. Él mismo dice, Jesucristo, a lo mejor un padre por su hijo sí, pero una persona por un extraño es difícil. Es difícil. Jesucristo dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pidiera un pan, le va a dar una piedra o una pedrada? ¿Quién, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? O si le pide: papá, quiero un huevito, que me hagas un huevito, le va a dar un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, pues cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu a quien se lo pide. Porque Dios es bueno y nos concede lo que necesitamos, pero siempre y cuando no nos sintamos los reyes del mundo, sino que sintamos compasión por el que lo merece o por el que lo necesita, amor por quienes nos rodean, y ahí se va a mostrar Dios. Ahí se va a manifestar Dios, pero no en las personas que están en pecados, que están haciendo mal, que están obrando mal. En esos no se puede manifestar Dios, porque la misma Escritura dice que al altivo, dice Dios, lo mira de lejos. No puede haber relación. No puede estar Dios, hermanos, en una persona que su vida son tinieblas. Es necesario transformar a esa persona, porque de lo contrario Dios no puede entrar a su vida. Si la iglesia donde estamos hay personas así, aunque hablen muy bonito, Dios no está manifestándose a través de ellos. Son solamente palabras huecas. Punto número la misma, el 5. ¿Se puede practicar este tipo de justicia y misericordia sin la acción vivificante y renovadora del Espíritu? También la respuesta es obvia: no. Se tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Y la forma de tenerlo, hermanos, a través del bautismo, ciertamente, porque ahí lo recibe Jesucristo. ¿Cómo más? Bueno, pues a través de una vida en la que ya soltamos el pecado, lo dejamos, y le hemos dicho a Dios en el bautismo: Señor, de aquí en adelante, porque yo ya mi vida pasada, ni yo la quiero recordar. El mismo Dios dice en el libro de Nahum, capítulo 7, versículo 29, dice: si Dios ha arrojado, que nuestros pecados los ha arrojado a lo más profundo de la mar, ¿para qué?
Si Dios ha arrojado los pecados, las concupiscencias del pueblo, las ha arrojado, las ha tomado y sepultado a lo más profundo de la mar, ¿qué tengo yo que sacarlos? ¿Qué tengo yo que estar diciendo? Lo digo porque la iglesia de Dios, hermanos, no tiene la costumbre, salvo algunas iglesias que están pentecostalizándose, que agarran y en los momentos de números especiales van y se paran y dicen, pues hermanos, yo era un borracho y golpeaba a mi familia y hacía esto, y hacen alarde de todo lo que malo que habían sido en su vida. Esa no es costumbre de la iglesia de Dios, de pararme y decir mi testimonio. El mejor testimonio que yo puedo dar es una vida sin pecado, es una vida sin maldad, es una vida renovada. Eso es verdad, es un buen testimonio. Por eso la iglesia de Dios no tiene esa costumbre. ¿Por qué? Porque dice el libro de Nahum 7:29 que Dios ha arrojado los pecados del pueblo a lo profundo de la mar. Y si los ha sepultado hasta allá Dios, porque no quiere que esa suciedad se vuelva ni siquiera a mencionar de nuestros labios, entonces ¿por qué tengo yo que estarlos sacando? Si Dios los ha olvidado, ¿por qué tengo yo que sacarlos? Tengo que vivir una vida sin pecado, tengo que vivir una vida de buen testimonio. Esa debe ser mi vida. Pero no eso, hermanos. No eso y estar recordando a la gente mi pecado delante de la iglesia. Eso no. Bueno, entonces una persona, hermanos, que tiene el Espíritu de Dios simplemente debe de caminar de ahí para adelante y ya no echar su vista atrás. Porque el que mira para atrás, que dijo Jesús, no es apto para el reino de Dios. Así que ya no echemos nuestra mirada atrás, hermanos, sino hacia adelante, trabajando en la obra de Dios. Punto número 6. Al indicar que su ministerio será realizado porque el Espíritu del Señor está sobre él, Jesús revela que es posible realizar esa calidad tan elevada de acciones y que, por otro lado, el año jubilar resultaría impracticable para los seres humanos en su condición de pecado. Si yo vivo en pecados, ¿no puedo hacer bienes? No bienes verdaderos, acciones buenas verdaderas. A lo mejor van a ser solamente para que vean que yo sí sé o que yo sí hago cosas buenas. Es como los gobiernos, hermanos, o los empresarios que hacen una asociación civil según para ayudar a pobres y necesitados, pero lo que están haciendo según eso de su empresa, pagan impuestos, deben pagar impuestos, ahí según hacen donativos, se dan un recibo de que dieron tanto de donativo, pero eso nuevamente vuelve a sus mismas arcas. Eso es fraude, eso es como lavado de dinero, algo así. Entonces, ese tipo de acciones no van, hermanos, con las cosas de Dios. No van con las cosas de Dios. Así es que, bueno, finalizando, hermanos, pero el Señor ha venido a liberar a su pueblo de sus pecados, por lo tanto ahora es completamente posible ser salvo del pecado. Para realizar estas acciones grandiosas de misericordia y de justicia, es necesario ser liberados, es necesario ser perdonados, es necesario dejar el pecado. ¿Para qué? Para que, según Hechos capítulo 5, versículo 32, recibamos el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Pues los renovados, los que le obedecen, solamente así. Bien, vamos a la aplicación y con esto ya iremos finalizando. La experiencia del Evangelio es también una experiencia jubilar entre los discípulos de Jesús. Lucas nos da un ejemplo muy claro de la buena noticia que salva al ser humano de su pecado y lo transforma para bien. Ojo en eso. Eso es lo que presenta Lucas. No solamente es el año jubilar, el año agradable, el año glorioso del Señor, la libertad, sino que también, hermanos, es una buena noticia de que al hombre lo está salvando y liberando de su pecado y lo está transformando para hacer el bien. Esos son los propósitos, según Lucas, de la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es agradable, por eso es bueno, por eso es gozo y alegría
que el Señor haya venido a nuestras vidas y lo está viendo Lucas desde su perspectiva, la presencia de Jesús desde su perspectiva como gentil, de que ha venido a liberar, a sacar todo lo malo del ser humano. Nos pone un ejemplo acerca de Zaqueo en este punto de la aplicación. Nos ponen a Zaqueo. ¿Qué sucede con Zaqueo? Ustedes recuerdan bien el pasaje del capítulo 19. Dice que el Señor va por Jericó, pasando por las calles principales. La gente, hermanos, un tumulto. Bastante gente quiere ver al Señor Jesucristo, pero también Zaqueo, nada más que él no contaba con una altura como la mía de 1,87 para poder estar viendo por encima de la cabeza de todos. A ver, quería conocer al Señor Jesús. Pero pues por su tamaño pequeño, pues no había forma. Y los árboles que estaban por ahí para ver al Señor Jesús ya estaban ocupados, excepto uno que tenía todas las condiciones para que nadie se le acercara, espinoso. Entonces este hombre dijo, no, pues a ver cómo le hago, y sufriendo, pero trepa el árbol, trepa lastimándose, porque él también quiere ver al Señor Jesús. Y fue más su deseo de conocer al Señor Jesucristo, más su deseo que su misma salud, que su misma tranquilidad y paz. Es decir, que se afectó sus manos, a lo mejor sus rodillas, a lo mejor su cuerpo, se desgarró algo de su ropa, o simplemente se estuvo hiriendo, sangrando, no lo sé, pero cuando lo ve el Señor Jesucristo, no pasa por alto ese sacrificio. Y le dice, conociéndolo Dios, dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a ir a tu casa. ¡Oh! ¡Oh, no puede ser posible! ¡El Señor en mi casa! A partir de ahí fue la alegría de Zaqueo. Y no solamente eso, hermanos. Yo creo que como no supo cómo se subió, no supo cómo se bajó, a lo mejor hasta pegó un brinco. Y en ese momento, hermanos, perdonen, en ese momento lo lleva a su casa y ya comiendo y lo está escuchando. Al Señor Jesús lo están atendiendo. Y este hombre, que era menospreciado por el pueblo porque era cobrador de impuestos, era menospreciado por el pueblo con un tamaño pequeño, a lo mejor hasta muchos se burlaron en algún momento. Este hombre, a lo mejor despreciado, ahora tiene una persona importantísima en su casa. No solamente fue un año, fue una vida a partir de ahí de júbilo, de alegría. Perdonen, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tanto que él, en su emoción, en su gozo, en su alegría, dijo, Señor, si yo le he robado a alguien, se lo voy a restituir 4 veces. Y la mitad de todo lo que yo tengo, lo voy a repartir a los pobres. ¡Oh! ¡Qué gozo, hermanos! ¡Qué bendición! La decisión del discípulo amado. Disculpen. La decisión del discípulo amado. Esa es la actitud que debe tomar, que debe sentir, que debe vivir el que ha abrazado a Jesucristo. Yo me imagino al pueblo de Israel en el jubileo, hermanos, no solamente era júbilo y gozo y alegría, eran lágrimas de alegría, hermanos. Y así lo veo a Zaqueo. Y así debe ser en nuestras vidas. Un gozo, hermanos, que no tenga comparación. Y en este gozo tomemos decisiones como la que viene ahora. La decisión del discípulo amado. Hoy tomo la decisión de dar la bienvenida a Jesús a mi vida. Deseo experimentar el perdón y la renovación y ser lleno del poder del Altísimo para realizar las grandiosas acciones de misericordia y justicia que el Señor tiene preparadas para mí.
para manifestar el tiempo agradable del Señor a todo ser humano. Si esta lección me ha ayudado a convertirme en un discípulo amado, bueno, pues entonces debo de empezar aceptando que Dios quiere que haga algo, no solamente por mis seres amados, por los extraños, hacer un bien a quien no me va a remunerar nada, que no me va a devolver nada. Ese, en verdad, hermanos, es una buena acción de un discípulo amado. ¿Cuáles son las acciones del discípulo amado? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues durante esta semana, algo concreto, realice alguna acción que, como las que Zaqueo o las de Zaqueo, signifique buenas noticias a algún pobre. Imagínese aquella persona que dijo: ay, yo soy pobre, yo tengo necesidad, ¿a mí me puedes apoyar, Zaqueo? Claro que sí, claro que sí. Voy a dar mis bienes, la mitad de mis bienes a los pobres. Cuando ven llegar a Zaqueo, no sé si con despensas, no sé si con dinero, no sé con qué, pero llega a las personas necesitadas y pobres, fue de alegría. Fue de alegría. Y después de haber ese hombre como el cobrador de impuestos, como la persona que viene a sacarnos el dinero y que ahora viene a traernos una despensa, no lo sé, pues es una alegría, es una bendición. Es una bendición para el pobre. Entonces, pues así también nos está pidiendo, hermanos, que ahora nosotros nos manifestemos, ya que nos estamos convirtiendo en discípulos amados, que hagamos algo, buenas obras, algo para el pobre, sanidad para alguien quebrantado, libertad para un cautivo, vista para alguien que vive en ceguera o libertad a un oprimido. Obviamente que yo no voy a ir a darle la vista a un ciego, pero sí puedo ir a escuchar un momento su situación, sí puedo ir a platicar con alguien, sí puedo ir a orar por alguien, es más, hasta por mi pastor. ¿Por qué? Porque ellos también sufren, a lo mejor ellos también tienen alguna necesidad y voy a ir, hermano, vine a visitarlo, le traigo esta despensita de que serán 100 pesos, no importa, pero le traigo esto, hermano, y vengo a orar por usted, porque usted siempre ora por nosotros. Y yo quiero hoy orar por usted. ¡Qué bendición! Ese hermano, ese pastor se va a sentir muy amado. Entonces, concluyendo, ya que somos discípulos amados, ya que somos los que ahora se recuestan en el pecho de Jesús como Juan, entonces ahora tenemos que manifestarnos como eso, como discípulos amados. Para dar continuidad, ¿cómo puede hacer parte de esta buena noticia sus Timoteos? Recuerden que se sigue trabajando con ellos. Esto que hoy sentimos, este gozo que hoy disfrutamos, podemos hacerlo con ellos. ¿Cómo podemos hacer un bien? Bueno, si esta lección me pareció muy interesante, o otra predicación que yo escuché me pareció fenomenal, yo quiero que más lo conozcan. Hoy la forma es: se lo mando a mi familia, se lo mando a mi papá, se lo mando a mi tío, se lo mando a mi sobrino, se lo mando a mi amigo, a mi amiga. ¿Por qué? Porque quiero que esto que yo disfrute hoy, ella también lo disfruten. Eso podemos hacer. Igual con nuestros Timoteos. Dele like a este video y mándeselo. La conclusión. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fueron las palabras de María. La presencia de Jesús y su evangelio son una fiesta jubilar para la humanidad. Proclamemos el evangelio en medio de una sociedad donde aún existe mucha injusticia y desigualdad. Permitamos que nuestro anuncio, en palabras y acciones, sea un alivio para los oprimidos, y el mismo Espíritu de Dios que ungió a Jesús nos ungirá a nosotros como discípulos amados para actualizar el año agradable del Señor. Que así sea. Amén. Esa es la lección de hoy. Hermanos, deseo que ahorita que van a sus congregaciones disfruten plenamente de la lección, disfruten plenamente de la compañía con sus hermanos, pero hermanos, que no sea una lección cualquiera, que usted hoy salga de su congregación, es más, entre a su congregación,
¿Sabe que hay un hermano, hermana que tiene necesidad? Ya llegue con la bendición. Ahorita mismo vaya a la tienda, compre 100 pesos de algo, un producto, un aceite pequeño, unas 2 sopas, un jaboncito, algo que pueda, hermanos. Vaya con el hermano, la hermana que tiene más necesidad en su congregación. Dígale, hermano, le traje esto. ¿Qué cree que va a sentir ese hermano antes de la lección? No después, antes de la lección va a sentir que amor de parte de usted. Hermanos, yo deseo que tengan un sábado de abundantes bendiciones. Lo deseo con todo mi corazón en Cristo Jesús. Y permítanme hacer la oración para terminar. Y con esto, hermanos, finalizamos nuestra lección. Y gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por la lección de esta mañana que ha sido un bálsamo, Señor, en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias porque has entrado, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre, porque no mirando nuestra condición como Zaqueo, no mirando como lo miraban con menosprecio algunas personas, porque era el que cobraba los impuestos. Y no nos has mirado tú así tampoco, Señor. Has ignorado nuestros pecados. Y te has acercado, Señor, con amor para con nosotros. Muchas gracias. Queremos retribuir ese grande amor, viviendo una vida mejor, viviendo una vida sin pecados. Queremos, Señor, entregarnos a ti plenamente. Pero nosotros de nosotros mismos no podemos, Señor, perfeccionarnos. Necesitamos de tu apoyo, de tu ayuda. Y tu palabra ha sido, Señor, nuestra ayuda, nuestro apoyo. Así que, bondadoso Dios, te ruego que nos ayudes en todo, que nos perfecciones, que nos santifiques, que nos ayudes a componer todo eso que hemos destruido de nuestra vida y que sean permanentes las buenas acciones, que sea permanente, Señor, este sentir en nuestro corazón, de tal forma, Señor, que todo lo que obremos sea para honra y la gloria de tu nombre, y no solamente en sábados, sino en toda la semana, que seamos, Señor, como ese Zaqueo, tomemos decisiones en nuestra vida. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a decidir hacer esto y aquello. Que esa sea nuestra vida, Señor, de ahora en adelante. Y si ya lo hacemos, qué bendición. Pero que esta lección para tus hijos sea un reforzamiento de su buen corazón, de su compasión, de su caminar contigo. Así que, Padre eterno, pongo a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos han acompañado en esta lección, los pongo en tus manos, que cada uno, Señor, que ha recibido a tu Hijo Jesucristo en su vida, puedan caminar siempre haciendo tu voluntad. Los pongo en tus manos, que para ellos y nosotros y para toda tu iglesia este día de reposo sea una bendición abundante. Todo esto te pedimos y te agradecemos. Si algún hermano o hermana de nuestra congregación, de los que están en los hospitales o cualquier otra persona tiene necesidad hoy, Señor, que hoy sea su día de júbilo, que este día sea su día de alegría. Bendice a todos, Señor, y líbranos de esa violencia que está consumiendo los corazones de muchos en este país. Líbranos de todos males, de todo peligro, y ayúdanos a ser también a nosotros, Señor, quienes como Juan, como Elías, ayudemos a enderezar el camino del Señor. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra gratitud. Te pedimos que nos perdones si de alguna forma, Señor, te hemos ofendido y que nos permitas, Padre Dios, disfrutar de la comunión con todos tus hijos en este día. Te agradecemos enormemente todas las cosas en el alto y sublime nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes les deseo un precioso y hermoso
y gran día de reposo. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Paz a todos vosotros. Amén. A vos paz.